Muy buenas noches, teleaudientes de A Profundidad, este programa que pretende todos los jueves a las 8 de la noche conversar entre 40 y 45 minutos con los pretendientes a la presidencia de la República de cara a febrero del 2022. Como ustedes son testigos, hemos entrevistado ya a 6 de los 20 pretendientes, porque esta es una campaña atípica totalmente. Y hoy conversamos con don José María Figueres Olsen. Don José María es, rápidamente para que se enteren todos, es hijo de José Figueres Ferrer y doña Karen Olsen Beck. Realizó sus estudios primarios y ahora nos va a contar muy rápido don José María en la lucha, en la escuela de la lucha, luego fue al Humboldt, Colegio Lincoln, luego se fue a West Point y Harvard y luego regresa aquí. Pero sobre la infancia, el ambiente que vivió José María Figueres de niño y luego de adolescente, ¿qué nos puede usted contar? Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si decirle don Chispa o don Fernando, porque yo creo que por Fernando nadie te conoce, Chispa. Pues la mayoría es por don Chispa. Pero en todo caso, Fernando, buenas noches. Buenas noches, amigas y amigos. Muchísimas gracias por darnos este ratito de su tiempo. Y encantado, Fernando, de volver a verte y estar en este programa. Empezaría tal vez por agradecerte el que estés entrevistando a todos los candidatos a la presidencia. Esta es una elección que es muy diferente a todas las demás. Yo pienso que aquí nos estamos jugando el Estado social de derecho. En cualquier dirección que uno vea, el país vive una emergencia no declarada, se nos caen las cosas a pedazos y tenemos que unirnos para hacer el esfuerzo importante y necesario que transforme Costa Rica y la ponga sobre la senda del bien vivir. De manera que muchas gracias por entrevistar a todos los candidatos. José María Chiquitillo. Bueno, José María Chiquitillo tiene todos sus primeros años y lindos recuerdos de vivir en la lucha. Con papá, con mamá, con las hermanas, con Mariano. En una vida familiar que realmente es muy intensa. En aquellos años podíamos desayunar juntos, podíamos almorzar y cenar como familia. Después de la cena, don Pepe y doña Karen siempre acostumbraban a escuchar música clásica y eso lo compartían con nosotros, quisiéramos o no quisiéramos. ¿No? Era parte del menú. Era parte del menú y las conversaciones muy bonitas. Don Pepe era un gran aficionado a las películas de Cantinflas. Entonces todos los viernes por la noche colgaban una gran sábana a un extremo de la sala y con un proyectorcito de esos viejos, un Super 8, mira, las películas viejas de Cantinflas, esos eran los viernes de moda en el cine, en la sala de la Casa de la Lucha. Los días, bueno, eran o de estudio. Estudié mis primeros años en la escuela Cecilia Orlich Figueres. Había que caminar de la casa hasta el bajo y del bajo subir al otro lado a donde estaba la plaza de fútbol, con un extremo de la plaza la iglesia, al otro la escuela, en donde mis compañeras y compañeros de estudios eran los hijos y las hijas de las personas que trabajaban en la lucha, una gran comunidad, ese experimento social de don Pepe, de que la comunidad entera participara, fuera adelante y sí, con un sentido de la vida de esa Costa Rica que tenemos que volver en ese sentido de homogeneidad, de compartir valores de compartir tantas lecciones sobre la vida. Las vacaciones eran de trabajo. Don Pepe y doña Karen, papá y mamá, no permitían que pasáramos las vacaciones ociosas, sino que había que ponerse a trabajar de los 12 años en adelante. Y los juegos con mis compañeras y compañeros de escuela eran los juegos de aquellos tiempos, eran las bolitas, cuartel inglés y esas cosas. Eran esas cosas que jugábamos antes, eran hacer unos carretillos de madera para tirarnos por las cuestas
de la lucha que se chollaba uno los codos, las rodillas y la cara, si restregaba la cara también. En fin, años muy, muy tranquilos, muy felices. Y en contacto directo con la naturaleza. Y mucho contacto con la naturaleza, que me llevó a desarrollar una afinidad por la agricultura. Don Pepe decía, qué linda que es la agricultura, lástima que sea tan difícil. Y sí, ciertamente la agricultura es difícil y hoy es todavía mucho más difícil. Y necesitamos hacer un esfuerzo importante en tecnología para la agricultura, nuevas hormonas que nos han importado en más de 20 años, pero sobre todo pasarnos a un sector agropecuario que sea resistente al cambio climático, que es el gran reto del futuro. Pero volviendo los años, ya cuando nos vinimos para San José, porque don Pepe empezaba a participar en la pre-campaña para las elecciones del 70. Y en aquellos años, usted se acordará que las campañas duraban 3 años. Nos vinimos para San José, me metieron al colegio alemán, al colegio Humboldt. Mis padres siempre habían querido que manejáramos varios idiomas, y después a la Lincoln para perfeccionar inglés. Y ya por supuesto la vida en San José, una vida muy, muy diferente, pero también ya una vida de meterse más en conversaciones con personas que participaban en los quehaceres del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y don Pepe y mami nos dejaban participar a nosotros los chiquillos en las conversaciones, pero nos decían, no interrumpa. Si quiere participar, escuche, pero no interrumpa. Y ahí fuimos creciendo en ese ambiente de familia, con trabajo, con servicio público, una mezcla realmente muy bonita. Luego se va para West Point. Gente que dice, pero es que José María Figueres tiene una formación militar, pero usted de West Point se gradúa en ingeniería industrial y luego va a Harvard. Cuéntenos muy rápido ese capítulo. Claro, es que ya cuando me tocaba ir a la universidad, don Pepe era presidente. Y entonces me puse a pensar, Fernando, bueno, voy a llegar a la universidad, el hijo del presidente, y la mitad de la gente en la clase no me va a ver bien porque soy el hijo del presidente, y la otra mitad me va a ver bien y nadie me va a valorar por lo que yo soy. Entonces me puse a buscar unas becas. Tenía un primo que había conseguido una beca y se había graduado a West Point. Y dije, bueno, pues si hay becas, concursé, gané la beca y me fui para allá. 4 años intensos. Intensos porque West Point sobre todo lo que da es una formación para la vida, una formación de una actitud positiva ante los retos, las barreras, las cosas que hay que vencer, las tareas que hay que realizar, y una actitud de crear equipos de trabajo y camaradería entre las personas para motivarlas y para ir en la dirección en que se debe avanzar. Y eso me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida como empresario y como servidor público y como consultor internacional. Pero además una extraordinaria formación académica, sobre todo en los campos de las ingenierías, a la par de un rigor y una disciplina importante, que también me parece que son valores que forman para la vida. Regresé de West Point, me metí a trabajar a las empresas de don Pepe que estaban quebradas, que estaban intervenidas por los bancos, y con un extraordinario esfuerzo de un equipo de personas, porque creo mucho en los equipos. Al final de algunos años sacamos las empresas adelante, y ahí es donde, después de 10 años como empresario, paso a formar parte del primer gobierno de don Oscar Arias. A eso iba, José María. ¿Por qué usted decide dar ese salto a la política? Claro, su padre, incuestionable, ahí están los genes, pero bien pudo haber hecho la de sus otros hermanos, seguir por sendas diferentes. Es que Fernando, en aquel momento, después de casi 10 años como empresario, a Dios gracias, las empresas ya habían salido adelante, ya llevaban otra trayectoria. En fin, habíamos asegurado el empleo de todas las personas que trabajaban en la lucha y en el grupo empresarial, que para nosotros siempre fue algo muy importante. Y en ese momento, un buen día me llama
don Rodrigo Arias, que estaba recién ya iniciando el gobierno como ministro de la presidencia. Y me dice, mire José María, me cuentan que usted le dio vuelta a las empresas, cosa que muchos consideraban casi imposible porque estaban con muchísima deuda y eso con fue muchos por ahí del problemas. 85. Eso fue ya 86 pasadito, ya habían entrado al gobierno. Ya estaba gobernando. Y ahí tenemos retos importantes en el Incofer, lo vamos a tener que intervenir. Y quisiera ver si usted nos acompaña en la Junta, como presidente de la Junta Interventora. Lo pensé mucho, lo conversamos varias veces, lo conversamos también en familia, por supuesto, y dije, bueno, mire, la verdad, yo he recibido muchas bendiciones por ser costarricense y por vivir en este maravilloso país. Y si yo puedo ir y contribuir un par de añitos al servicio público, lo voy a hacer. Y después regresaré a mi carrera empresarial. Y me fui al Incofer, montamos la junta directiva, interventora, le dimos vuelta a la institución que estaba muy malograda. Y bueno, la pusimos a salir tablas, apenas tablas, porque venía arrastrando pérdidas muy grandes. Y de ahí, bueno, de ahí ya me pasaron primero al Ministerio de Comercio Exterior, y cuando don Oscar reorganiza el gabinete, paso al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero eso es esa trilogía, si lo puedo llamar de esa manera, en poco tiempo, me hizo percibir el Estado costarricense de una manera completamente diferente, porque primero me tocó el Incofer con todos los problemas de una institución de más de 100 años, con líneas viejas, equipos viejos, que se había quedado desfasada a lo largo del tiempo y que estaba queriendo y haciendo un esfuerzo por sobrevivir, pero que le era muy difícil. Bueno, me dejó la enseñanza de que el Estado debe modernizarse constantemente, no se puede quedar anquilosado, porque si se queda anquilosado se lo lleva la corriente. Pasé a COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, un ministerio joven, pequeño, gente muy capacitada, muy profesional, trabajando con el sector exportador de este país, que es como de punta, ¿verdad? Mucha tecnología, mucha agilidad, mucha eficacia, eficiencia. Y después de estar en un ministerio que tendría unas 150 personas, Fernando, paso al Ministerio de Agricultura y Ganadería, uno de los más antiguos en este país. Teníamos 2.000 personas en el ministerio, 1.200 en el CNP, otras 1.000 personas en el IDA. Era un ejército con oficinas, sucursales, instalaciones en todo el país, y un sector agropecuario que estaba sufriendo muchísimo en esos momentos, porque eran los tiempos ya de la agricultura de cambio. Eran los tiempos en que estábamos dejando de producir granos para meternos a las nuevas agriculturas tendientes o más bien direccionadas hacia las exportaciones. Entonces, ¿verdad? Esa trilogía me hizo ver el Estado desde diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas. Y después de eso, es que ya interesado en la cuestión pública, cuando terminamos el gobierno, aproveché una beca de la Fundación Mariscal Ayacucho, gracias al presidente Carlos Andrés Pérez, en Venezuela. Fui a Harvard y regresé para meterme en la campaña a la presidencia en el 94. Un gobierno que para muchos fue muy bueno, otros lo han criticado, pero fue una experiencia increíble que lo proyecta en sus nuevas aspiraciones. Quiero volver al por qué José María Figueres decide ahora intentarlo de nuevo. Sí, nada más déjeme decir una cosa sobre ese gobierno. Es que yo voy a Harvard, y estando en Harvard suceden varias cosas. Cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética y se termina la Guerra Fría. Y viendo eso, yo me digo, el mundo va a cambiar. Terminaron 60 años de Guerra Fría. Aquí las cosas van a ser diferentes. Y en esta nueva coyuntura, las bondades y las ventajas comparativas de Costa Rica en Centroamérica y en América Latina, de ser un país pacífico, democrático y estable, esas ventajas
se van a convertir más y más en lo que van a tener todos los países, porque se acabó la Guerra Fría. Y por lo tanto Costa Rica tiene que desarrollar nuevas ventajas comparativas. Y ahí es donde me decido a lanzarme al gobierno del 94. También en una coyuntura que nos tocó muy difícil. Heredamos un déficit fiscal alto que lo bajamos a la mitad. Heredamos un desempleo importante, creamos 160,000 oportunidades de trabajo. Heredamos una caja del Seguro Social que tenía muchos problemas, creamos los EBAIS. Eso. Creamos los EBAIS. Eso fue, yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Fernando Marín en el IMAS. Bueno. Y me di cuenta del apostolado de este hombre y la gran idea que usted apoyó. Eso yo lo aplaudo de pie, José María. Además, quisimos incursionar en el mundo de la tecnología. Trajimos a Intel, hoy son 400 empresas, 200,000 oportunidades de trabajo en zonas francas. Nos metimos en el campo del medio ambiente. Reformamos el artículo 50 de la Constitución para garantizar un medio ambiente sano y saludable a los costarricenses. Firmamos las declaraciones internacionales o las convenciones internacionales de biodiversidad y de cambio climático. E innovamos con el pago de los servicios ambientales, FONAFIFO, que es lo que hoy nos tiene con una cobertura boscosa del 60% del país. ¿Que cometimos errores? Por supuesto, es que somos humanos. Pero también tengo que decir que gracias a esos 4 años de mucha realización, es que me siento todavía mucho mejor preparado para volver a gobierno hoy en día. Y quiero volver a gobierno con la experiencia de haber estado en la función pública, de haber sido antes que eso empresario y conocer lo difícil que es hacer empresa, generar empleo, trabajo, que es la principal responsabilidad que hoy en día tenemos, con una carrera internacional en instituciones públicas y privadas que me ha dejado con muchísimos contactos que hoy quiero traer a Costa Rica para aprovecharlos en el buen sentido de la palabra y ayudarnos a transformar este país. Con esas credenciales es que me presento para ir a trabajar con un equipo de hombres y mujeres que nos saque de este letargo, de esta larga noche que hemos tenido, en que como consecuencia de ella, de la falta de decisión, de la falta de visión, de la falta de liderazgo, de la falta de buenos equipos de trabajo, el país se nos está cayendo a pedazos. La convención interna del PLN. Tanto don Oscar Arias como Laura Chinchilla recuerdo que trataron de persuadirlo a usted de que le dieran oportunidad a nuevas figuras, etc. Usted siguió pensando en que no iba a aflojar en su misión, en su sueño. La gana con un 36,99, mejor dicho un 37%. Segundo lugar, Rolando Araya con un 27%, prácticamente 10 puntos atrás. Luego se ubicaron Thompson, Benavides y Alpizar. Usted siempre ha hablado en los últimos meses, que lo he escuchado, de unir al Partido Liberación. Hizo este esfuerzo. Se le fue Rolando Araya, ya eso lo comentó usted ampliamente, lo comentó él también, pero la realidad es que está aparte. Por ahí sufrió un golpe de alguna importancia interna, pero Thompson, Benavides y posteriormente Alpizar le ofrecen el respaldo. En este momento esos 3 precandidatos están integrados plenamente a la campaña, o Thompson está medio resfriado a raíz de lo que sucedió recientemente con la escogencia de diputados. Bueno, yo volví a la política electoral, Fernando, con la clara vocación de unir primero a Liberación Nacional y después de unir a la familia costarricense. Los retos que hoy en día enfrenta el país son más serios que en ningún otro momento de la historia nacional. Yo pienso que esta elección es una elección en donde nos jugamos el Estado Social de Derecho y en donde nos jugamos la última oportunidad, no solamente de rescatarlo, fortalecerlo, sino que de avanzar hacia una Costa Rica de oportunidades. Escogí a 2 compañeros vicepresidentes. Eso se lo iba a consultar ¿verdad? también. A Álvaro Ramírez. ¿Por qué ellos 2? Porque, primero, para mí, representan la Costa Rica de las oportunidades. La Costa Rica que yo quiero que volvamos a tener. La Costa Rica que merecemos las y los costarricenses.
Ambas personas, bueno, vienen de cuna, por supuesto, y de familia liberacionista, pero aparte de eso, ambas personas empezaron sus primeros años acompañando en el trabajo a sus padres en un tramo del mercado central de Heredia. Qué casualidad que los dos estuvieran ahí. Después se perdieron, ¿verdad?, de contactos y ahora los vuelve a unir el servicio público. Supieron aprovechar la educación pública de calidad que tenía Costa Rica, en donde la educación pública era un crisol en el que participaban niños y niñas que venían de familias con diferentes posibilidades económicas y que todos eran compañeros, compañeras, se entrelazaban. Había una cohesión social importante como sociedad. Que se perdió. Que debemos rescatar. Son producto de un sistema de salud costarricense que es una maravilla en el mundo, que tiene algunos retos importantes que se le pueden corregir, pero gracias a Dios por la Caja Costarricense del Seguro Social se pusieron a trabajar, aprovecharon oportunidades para estudios formales universitarios. Álvaro con beca para salir a graduarse de una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra en economía, y regresan para emprender carreras exitosas, cada uno en su campo, y están dispuestos a dejar esa carrera exitosa para ir al servicio público. Ese es como el sueño costarricense. Y yo quiero que regresemos a eso. Yo pienso que lo podemos hacer, Fernando, si en esto nos unimos, si nos la creemos. Si nos la creemos. Yo sé que estamos muy golpeados. Yo sé que hemos dejado de creer en la política, en los gobiernos, en las cosas. La estamos pasando muy mal. La pandemia nos ha afectado. La crisis económica. No hay una familia en que no haya una persona que haya perdido el trabajo o que esté trabajando menos horas. No hay un pariente, un familiar, un conocido que no haya tenido COVID. Y por eso mi empeño en haber avanzado más rápidamente con el programa de vacunación. Pero independientemente de eso y de los retos que tenemos cuando oteamos el horizonte, como el reto del cambio climático, que para Costa Rica es una oportunidad de transformarlo en algo positivo que reactive la economía nacional, yo pienso que si estamos unidos, avanzamos. Y por eso me empeñé en unir a Liberación Nacional. Antes de que se nos unieran don Roberto Thompson, don Carlos Ricardo Benavides, don Claudio Alpizar, a los cuales yo les estoy muy agradecido porque tienen aportes importantes que hacerle al país. Ya se nos habían unido don Antonio Álvarez, don Rolando González y también don Fernando Zamora. Bueno, ese es un partido Liberación Nacional unido, unido como nunca antes. Ahora, ¿una unión perfecta? No, todo se puede mejorar. Quedan algunas personas que, bueno, se están incorporando, quedaron magullados de una precampaña que por dicha y gracias a Dios, Fernando, fue tan diferente a la pasada de hace 4 años. Yo, cuando reflexiono sobre esa de hace 4 años, Fernando, me siento casi avergonzado de mi actitud. Una actitud confrontativa, dura, ¿verdad? La política no puede ser así en un país como Costa Rica, donde necesitamos ponernos de acuerdo para poder lograr esos grandes consensos nacionales que le permiten a Costa Rica avanzar hacia las oportunidades. Pero, perdón, estarán en la misma onda, en la misma frecuencia los oponentes suyos, porque vienen los debates. Vienen los debates. Y claro, en los debates se sacan los trapos sucios, bueno, ya lo sabemos. Entonces, esa construcción del futuro y que todos aportemos, se va a ver empañadita un poco en estos debates. Pero antes de entrar a eso, sobre la misma fórmula suya que anuncia. Sí. Mucha gente muy contenta. Ramírez, representante de un importante sector empresarial, con ese, digamos, con ese currículum que usted apunta. De doña Laura no se sabe tanto,
pero en redes sociales empezó a hablarse de que era asistente de Ana Elena Chacón y que era de la ideología progre del ala más radical del PAC, etcétera, etcétera. Por eso es bueno que usted aclare por qué la llama ella. Sí. Llamo a Álvaro primero como primer vicepresidente, no solamente por su conocimiento del sector empresarial, la creación de trabajo, empleo, que es tan importante, sino porque además estuvo 17 años en la OIT, ese organismo internacional tripartito de trabajadores, patronos y gobierno, que a mí me parece son tres componentes importantísimos que necesitamos poner de acuerdo en Costa Rica para poder avanzar, poner la economía a funcionar y generar trabajo, empleo, pero también condiciones de emprendimiento, que muchas y muchos costarricenses puedan realizar sus sueños con un ecosistema de apoyo al emprendedor que le hace falta a nuestro país y en el cual venimos trabajando muy persistentemente. A doña Laura, también de familia liberacionista, pero que nunca pudo mostrar su color porque durante 20 años estuvo en la Defensoría de los Habitantes, la llamo por su trayectoria y por su conocimiento de los derechos humanos en el sentido amplio de la palabra, para transversalizar en el gobierno lo que es el respeto por el derecho de las personas y para que nunca se nos olvide, Fernando, que al final de cada política hay personas y que nos debemos a esas personas y que las políticas son para mejorar las condiciones de las personas, no para empeorar su situación. Derechos a la salud, derechos a la educación. Vive un apagón, una crisis importantísima. Derechos a techo. ¿Qué hay de malo, Fernando? ¿Qué hay de malo, por Dios, que las familias en este país puedan tener 3 veces al día sus alimentos sobre la mesa? Es que para 500,000 de costarricenses eso se volvió un sueño, porque no lo están logrando. No hemos podido bajar los niveles de pobreza en muchos años. Ahí es donde queremos a Laura, en una posición. Ahora, la han criticado porque trabajó unos años en Casa Presidencial. Bueno, la pidieron de Casa Presidencial a la Defensoría de los Habitantes por sus conocimientos técnicos. Laura es una mujer extraordinaria, preparada, capacitada, culta, muy conocedora de la realidad nacional. No persigue insistir en una agenda de los derechos humanos reducidos a temas como por ejemplo el aborto. No, ha dicho que no tajantemente al aborto. Es una mujer centrada y entiende los valores costarricenses. Pues le agradezco mucho esa aclaración y quienes nos están escuchando y viendo ya sabrán, tendrán un perfil más definido de Laura y no lo que se dice necesariamente en las redes, que ya sabemos que las redes o levantan o hunden, ¿verdad? Pero volvamos ahora al proceso de escogencia de diputados. El PLN es el partido histórico más grande del país y ya se sabía que cuando viniera esta escogencia de diputados, sobre la cual se especulaban cualquier cantidad de teorías, iba a ser muy reñida, iba a causar muchas alegrías y también frustraciones. Empecemos con don Rodrigo Arias. ¿Por qué llama usted a don Rodrigo para anunciarlo en el primer lugar por San José? Porque vamos a un congreso en el que vamos a necesitar conciliar diferentes posiciones para lograr los acuerdos que le permitan al país avanzar. Rodrigo Arias, 2 veces ministro de la Presidencia, una persona que ha concertado acuerdos en este país importantísimos y que con su experiencia aportada en el Congreso con una fracción liberacionista, pero también con otras fracciones, podamos avanzar. Yo creo que no queremos los costarricenses un Congreso entrabado, un Congreso en donde no se ponen de acuerdo, un Congreso en donde atomizado y en donde las cosas duran para siempre en salir. Fernando, bueno, entonces
Recuerdo cuando era el bipartidismo y se ponían de acuerdo o se rechazaban las cosas, pero muy rapidito se solucionaban. Y se avanzaba. Ahora dilatan, como dicen en el campo. Entonces, Rodrigo Arias es un elemento importante en ese sentido. Y yo estoy convencido de que con su capacidad y experiencia podremos lograr acuerdos importantes en legislación que el país necesita, sobre todo en términos de reactivación económica, de oportunidades para emprendimientos y de formación de empleo. En realidad, yo pensé que iba a haber más problemas, más resentimientos, y fue poco. Un disgusto de Thompson por lo de Shirley, y luego Hilbert, que pasó de tercero a quinto por una solicitud suya que parece que lo entendió, hasta la foto lo dice, que saca La Nación. Sin embargo, usted puede hacer un comentario final sobre si considera que el balance de esta presentación de ofrecimiento va a gustar al gran electorado, y si Liberación de 17 podrá aumentar sus curules, o por el contrario va a sacar menos diputados porque hay mucho más opciones, sobre todo lo de la doble postulación, ¿verdad? Que tenemos claro, 6 o 7 que están empeñados a llegar a la asamblea sabiendo que a la presidencia no tienen ninguna posibilidad. Pienso, Fernando, que esta es una futura fracción legislativa del Partido de Liberación Nacional bien balanceada. Y a una semana de haberse electo, estamos ya reuniendo a las 57 personas que fueron electas para empezar una capacitación con respecto a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso. Importantísimo eso, Fernando, porque no hay tiempo para llegar a aprender. Esta emergencia no declarada que vive el país requiere que los equipos lleguen ya muy afines con sus responsabilidades, que lleguen ya muy conocedores de la materia y de los procesos en la administración pública, que se han vuelto mucho más complejos. Pero aparte de eso, yo pienso que vamos a una fracción de Liberación Nacional que va a ser en números mucho mayor que la que hoy en día tenemos. Y quiero apelar aquí, amigas y amigos, a un voto inteligente, a un voto racional, a un voto pensado. Esta elección no es igual que todas las demás. El país se nos está cayendo a pedazos. Por favor, votemos con la cabeza y con el corazón. No votemos con el hígado. No votemos fraccionando al Congreso en 1000 diferentes corrientes, porque ahí es donde entonces nos ponemos la zancadilla nosotros mismos para que no hayan acuerdos rápidos y no se pueda avanzar. Votemos viendo el país a través de un parabrisas hacia el futuro, y no votemos a través de un pequeño retrovisor viendo hacia el pasado. Las cosas están para que trabajemos juntos. Y a mí me ilusiona profundamente, me llena de esperanza, Fernando, de que a la salida de esta gran crisis, Costa Rica dé un enorme salto adelante. La humanidad así lo ha hecho en el pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Fernando, usted lo sabe muy bien, cogimos toda la tecnología que habíamos desarrollado para la guerra para crear una economía que volviera a generar trabajo y empleo. Creamos las instituciones de Bretton Woods en el campo económico para rescatar la economía global, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos de desarrollo. En lo político creamos las Naciones Unidas y su familia de organizaciones para que pudiera el mundo ponerse de acuerdo y virar hacia la paz y no hacia la guerra. Bueno, en Costa Rica las condiciones están dadas para que, a pesar de esta crisis, si nos la creemos y avanzamos todos juntos, demos un gran salto adelante hacia el futuro. Equipo José María, muchísima gente dice que usted está como reciclando a viejas figuras. Sin embargo, sabemos que hay también caras nuevas. Háblenos el equipo que lo va a acompañar a usted si llega a ser presidente de la República, para que quienes nos están escuchando y viendo tengan una idea de la calidad del equipo. Primero, quiero un balance de género.
En este país hay que seguirle abriendo oportunidad a las mujeres. Y cuando hablamos de trabajo, eso significa red de cuido y red de cuido para los adultos mayores, pero también para los niños. Porque si no hay red de cuido, la mujer no puede salir de su casa, que es la primer gran barrera a la que se enfrenta. La red de cuido me tocó el comienzo con doña Laura, con muchísimo entusiasmo trabajamos en ella, pero vimos que luego, ahí estaba don Fernando Marín también, empezó, digamos, a perder, digamos, calidad del proyecto, fondos, desinterés. Bueno, hay que rescatar la red de cuido. Rescatarla, fortalecerla, universalizarla y ponerla a la altura de los tiempos. Yo pienso en ese sentido, Fernando, que nuestra niñez y nuestros adultos mayores son la responsabilidad colectiva de la sociedad costarricense. No son solamente la responsabilidad de la familia, es la responsabilidad de la sociedad costarricense. Y es una linda oportunidad para mostrarnos solidarios con los que nos dieron todo durante su vida laboral, los adultos mayores, y también con los jovencitos que van para arriba. Qué cosa más bonita que entre todas y todos podamos contribuir a eso. En los países avanzados, y usted lo sabe muy bien, los países nórdicos, red de cuido, Fernando, es una responsabilidad colectiva de la sociedad y se financia con los recursos de la sociedad, es decir, con los recursos del Estado. Bueno, yo creo en eso firmemente. Entonces, volviendo al gabinete, un gabinete con paritario, un gabinete que tenga mujeres, que tenga muchas mujeres, que sean una ilusión, una esperanza para tanta mujer en este país, que se pueda ver en ellas y pueda decir, sí, sí se puede, yo puedo aspirar a estar en gobierno o a estar en empresa o a estar en cosas. Y mientras tanto puedo tener red de cuidado para que mis niños no se queden solos en la casa o para que el adulto mayor que estoy cuidando esté bien atendido. Segundo, experiencia que no necesariamente tiene que venir del sector público o de la política, sino que venga de otros sectores. Álvaro Ramírez y Laura Arguedas, 17 años en trabajo internacional, creando empleo y trabajo y oportunidades de emprendimiento. Y Laura, 20 años en los derechos humanos, tienen mucha experiencia. No han estado en gobierno, pero aportan experiencia de la que queremos. Yo pienso que queremos mucha experiencia en el gobierno porque los ejemplos que hemos tenido recientemente de falta de experiencia nos han salido muy caros. No podemos volver otra vez con un equipo que le falte experiencia, que no tenga la visión, que no tenga los equipos de trabajo, que no lo tenga claro. Y esto no es una crítica en lo personal, es más bien una reflexión que comparto, porque necesitamos mucha experiencia para poder resolver los retos que estamos teniendo. Entonces veo esa combinación de personas que tienen experiencia en gobierno, personas que tienen experiencia en otros sectores que son importantes. Veo una combinación de generaciones, ¿no? Rodrigo Arias es una generación, Álvaro y Laura son otra, yo soy una intermedia. Habrá gente más joven que Álvaro y Laura, pero veo esa combinación de personas que además le aportan, si puedo volver a términos de la agricultura, un valor híbrido. Son un híbrido y los híbridos siempre son más fuertes que los patrones porque aportan diferentes cosas y en esa combinación de diferentes cosas es que tienen mucho más. Es un ensamblaje que se está dando. Gracias, un ensamblaje. Con gente nueva, con gente de mucha experiencia, etc. Bueno, esa era la idea. 3 temitas fundamentales. Todos los candidatos con quienes he conversado, todos hablan de que su prioridad es el empleo. Pero todos tienen una concepción diferente de cómo lograrlo. Usted también la tiene como prioridad. Y mi prioridad es crear 200.000 oportunidades de empleo en 2 años con una inversión de $2.000 millones que el país los tiene y que no requiere de endeudamiento adicional. Es el plan 911.
para la reactivación económica y la recuperación del empleo y del emprendimiento. 6 ejes principales. Primero, Talento 4.0. Cursos cortos de capacitación a jóvenes en inglés, acreditaciones de Cisco, Microsoft, Amazon, para que puedan insertarse en el mercado laboral en las empresas que están exportando principalmente desde zonas francas, donde hoy hay 30.000 oportunidades de trabajo no llenas por falta de esas habilidades para esos jóvenes que podrían ingresar. Eso es Talento 4.0. Segundo, red de Internet. Internet de calidad, de velocidad, de banda ancha en el país. Porque sin Internet ya no habrá salud, ni educación, ni oportunidades de trabajo como las que merecemos las y los costarricenses. Eso es una inversión de 600 millones de dólares, de los cuales 300 millones están en Fonatel, 300 millones de dólares habrá que titularizar los ingresos futuros de Fonatel y en 18 meses tenemos esa red cubriendo el país. Y para la educación fundamental. Fundamental para la recuperación de este apagón de la educación. Tercero, un programa con las municipalidades del país para proveer empleos temporales a personas que están completamente desenganchadas, cuyas familias la están pasando muy mal y que se pueden generar empleos temporales limpiando las cuencas de los ríos, haciendo obras comunales, mejorando algunas escuelas, en fin, empleo temporal porque hay mucha gente que la está pasando muy mal y necesitamos socorrerlos. Un cuarto programa tiene que ver con la recuperación del turismo. Ahí normalmente teníamos 150.000 personas empleadas, ahí podemos recuperar 100.000 oportunidades de trabajo, pero con cosas prácticas, rápidas. Por ejemplo, vacunar a todas las personas que trabajan en la industria del turismo. Ofrecerle entonces al turista que cuando viene a Costa Rica, desde el taxista que lo recoge en el aeropuerto, hasta la persona que lo recibe en el hotel, la persona que lo atiende en el restaurante, están vacunadas. Eso lo hizo República Dominicana y tiene un 15% de reservaciones de turismo por encima de los niveles previos de la pandemia. En Estados Unidos y en Europa, donde la gente lleva casi 2 años de encierro, están, como dicen en Guanacaste, pidiendo puerta, el toro pidiendo puerta para salir a pasear, pero quieren tener seguridad. Y hay cosas como esas que podemos hacer en la industria del turismo. Sector agropecuario, 4 cultivos prioritarios. Café, donde hay cultura de café y podemos mejorar mucho los cafetales. Hay un fideicomiso listo en el ICAFé y podemos ir con café robusta también en Costa Rica, porque hoy en día podemos garantizar lo que es la trazabilidad de los cafés para que no se mezcle con el arábigo. Palma, para empezar a producir biocombustibles, en donde tenemos una gran necesidad y oportunidad. Pie de cría, nunca ha estado mejor el precio de la ganadería de carne porque estamos exportando muchísimo a China, pero las fincas están vacías. Hay que llenarlas con pies de cría, con proyectos de sembrar árboles al mismo tiempo para que avancen hacia la sostenibilidad de la actividad ganadera. Y cuarto, un nuevo cultivo que espero que pase la ley, que es el cáñamo, porque sería excelente para Guanacaste, Pacífico Central y el Pacífico Sur. Y el sexto programa que le menciono, además de los que ya hemos conversado, es la creación de un Fondo Nacional de Vivienda que pueda entonces titularizar los ingresos de las hipotecas, que son los pagos más seguros que reciben las instituciones financieras, porque dejamos de pagar la tarjeta de crédito, el carro, el crédito personal, pero no dejamos de pagar la vivienda. Y entonces crear una oportunidad para que los fondos de pensiones de los costarricenses puedan invertir en ese fondo titularizado y pasar a generar la construcción de 40.000 soluciones de vivienda por año, que tienen que ser verdes, sostenibles, de acuerdo a las nuevas prácticas, formando comunidades más íntegras. Es mucho lo que se puede hacer aquí y cada uno de esos sectores, Fernando, está diseñado para ir a diferentes segmentos de la población costarricense que tienen diferentes capacidades para el trabajo. Pero además está diseñado para que sea transversal en la geografía del país, en agricultura, que cubre el país, en el turismo, que cubre todo el país. Es decir, está diseñado para las necesidades
de hoy. Ese es el plan de emergencia, el 911, el que deberíamos de estar trabajando ya. En materia ambiental, es otro tema que preocupa a todo el mundo, por supuesto, y usted tiene muy claro que hay que resguardar nuestra nación. En síntesis, ¿tiene una fórmula para activar ese resguardo? Veo el ambiente como una oportunidad de avance económico, de generación de empleo y de acercarnos al bien vivir. Entonces, vamos a seguir manteniendo una política proactiva en el campo ambiental, pero aquí la gran oportunidad está en bajar las emisiones de carbono, lo cual se hace pasando el sector agropecuario a que sea resistente al cambio climático y también reformando el transporte para que vayamos a eléctrico e hidrógeno verde. Costa Rica ahí tiene una enorme oportunidad. Alemania acaba de firmar un contrato con Chile para exportar 30.000 millones de dólares de hidrógeno verde a los mercados internacionales. Costa Rica debería estar metida en eso. Aprovechar una enorme inversión del ICE, de las cooperativas, de los generadores privados, para transformar la energía verde en hidrógeno, poderlo usar como combustible que sustituye los hidrocarburos, pero también exportarlo a los mercados internacionales. Bueno, ahí la otra gran responsabilidad que tenemos es con respecto al océano, porque tenemos 10 veces más superficie en el océano que en el territorio. Y mi prioridad en eso está en transformar con nuevas artes de pesca, como pole and line, como green stick, para ir tras el atún, del cual tenemos muchísimo en Costa Rica, transformar la vida de las personas que viven en nuestras costas, que la están pasando muy, muy mal, cuando tenemos ese enorme océano que podemos aprovechar de una mucho mejor manera. Adicionalmente, quiero que Costa Rica sea un país signatario del Tratado de la Antártida, porque lo que sucede en la Antártida nos afecta. Si se derrite la Antártida, desaparece aquí la Angostura, Punta Arenas. Y que seamos también, después de eso, un país miembro de CAMLAR, que es el cuerpo de países que gobierna la Antártida. Costa Rica debe aspirar siempre a tener una política internacional en el campo de la paz, de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, pero también en el campo ambiental, una política internacional mucho más amplia, poderosa y potente que nuestro pequeño territorio. Se nos acaba el tiempo, pero... Volvamos a conversar. Claro que sí, porque viene el escenario electoral y conforme se acerque ya las elecciones, veremos si usted puede ganar en primera o si va a segunda, quiénes podrían ser sus rivales. Eso lo vamos a analizar. Primera. El país necesita volver a ganar en primera. Dígale por qué a quienes están viéndolo hoy. Porque no hay tiempo que perder, porque esta elección es diferente, porque nos jugamos el Estado de Derecho. Y porque Costa Rica puede estar mucho mejor y Costa Rica merece ganar. Hagámoslo juntos, dejemos atrás el pasado, comprometámonos con el futuro y vamos adelante con ilusión y con esperanza. Muchas gracias, don José María. Don Chispa. Muy amable. Don Fernando, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes quienes nos han acompañado esta noche con esta tan interesante entrevista. Y el jueves entrante habrá más en A Profundidad. Y ya volveremos a conversar con don José María, definitivamente que es un protagonista importantísimo en esta campaña. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. Gracias. Buenas noches.